En esta segunda hora de Foro Canal 10 hablamos sobre el tema económico, pero siempre vinculado con la política. No cabe la menor duda que hoy Honduras transita por uno de sus peores momentos en el tema económico. Ve usted, según datos del Banco Central de Honduras, la deuda externa ya ha superado los 21%, incluso ha llegado ya a los 11.025 millones de dólares. ETA y IOTA nos dejaron daños, sumado a la pandemia del COVID-19, que superan los 50.000 millones de dólares, según estimaciones de la CEPAL. En los últimos días, el movimiento llanista que lidera el abogado Yanni Rosenthal ha presentado un plan de alivio, convirtiéndose en el primer precandidato presidencial de los tres partidos políticos que han presentado una propuesta al respecto. Nos acompañan en esta mañana economistas que aspiran a un cargo de elección popular y que forman parte de la comisión de campaña de estos tres partidos políticos. Dos en particular, liberales y libre. En principio le doy la bienvenida al doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas y hoy postulándose a una diputación por el Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué aspira a una diputación Hugo Noé Pino? ¿Cómo valora la situación económica por la que transita Honduras? Buenos días, doctor Hugo Noé Pino. Muy buenos días, Eric. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana, lo mismo que con Amílcar y Walter, con quien somos muy buenos amigos. La motivación que me impulsó a mí a buscar la candidatura es que he visto con suma preocupación cómo el Congreso Nacional, manejado por el Partido Nacional en los últimos años, ha deteriorado la institucionalidad pública, no solamente por la forma de conducir irrespetuosa, de que no le conceden el uso de la palabra a los partidos de oposición, sino que también cuando se aprueba realmente leyes que tienden a blindar la corrupción y a fomentar la impunidad. Creo que el Congreso Nacional es una entidad sumamente importante en el devenir del país en cuanto a la aprobación de leyes, en cuanto a la supervisión de la administración pública, y en cuanto a dar respuesta a aquellas aspiraciones y necesidades del pueblo hondureño. Por eso decidí, a través del grupo Somos Más en Libre, proponer esta candidatura inicialmente a la base de Libre, a los militantes de Libre, y de ser favorecido con el voto, pues a las diferentes ciudadanos y ciudadanas del departamento de Francisco Morazán. Ok, muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino, por acompañarnos esta mañana, particularmente en esta segunda hora de Foro Canal 10. Nos acompaña también el experto en economía, el contador Walter Romero, diputado al Congreso Nacional y hoy miembro de la comisión de campaña del Movimiento La Esperanza de Honduras del Partido Liberal que lidera Darío Vanegas, precandidato a la presidencia. Walter Romero, la situación del país, ¿cómo la valora el Movimiento La Esperanza de Honduras y qué proponen al respecto? Un gusto saludarlo, mi estimado amigo y periodista Eric, encantado de saludarlo. Un saludo al doctor Hugo Noé Pino, al Amílcar Bulnes, el amigo Amílcar Bulnes, un gusto saludarlos. Efectivamente estamos viviendo una situación crítica en el país. Hemos venido en un completo deterioro económico en los últimos años y esto es un problema realmente estructural que tiene también ahorita con esta pandemia durante el año 2020 un problema coyuntural, si lo queremos llamar también, que se ha venido a combinar y también que vino a agrandarse con las tormentas tropicales ETA y IOTA. Eso por un lado. Entonces, pero el problema realmente viene siendo estructural y la única forma de sacar al país de la pobreza, hay varias formas, pero hay una forma que es a través del crecimiento económico. Y el crecimiento económico, mi estimado, se da a través del ahorro y la inversión. Pero para que haya ahorro tiene que haber empleo, tiene que haber generación de empleo, tiene que haber ingreso en los bolsillos del pueblo hondureño. En ese sentido me parece que el deterioro por el alto gasto corriente, por el mal manejo de las finanzas públicas que ha tenido
el actual partido de gobierno en los últimos años, que ha incrementado la pobreza en nuestro país en los últimos 11 años de gobierno del Partido Nacional, del 51% al 71% de pobreza. Por eso es que miramos esas grandes caravanas que salen todos los días hacia el país del norte, gente con su mochila de sueños buscando una oportunidad en otro país, porque aquí en el país no le estamos dando las oportunidades que deberíamos de darles. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en primera instancia es tener manos limpias, eso es lo primero, corazones decentes, porque, como dice el presidente Bukele en El Salvador, cuando nadie roba el dinero ajusta. Hay un presupuesto de 288.000 millones de lempiras, mi estimado. ¿Y en qué se está gastando ese presupuesto? En alto gasto corriente, en clientelismo político en su mayoría. ¿Por qué? Porque no hay prioridades en ese presupuesto. La prioridad que debería de ser salud y educación no se le está dando a ese presupuesto. Entonces yo creo que una de las cosas dentro del plan que estamos ya trabajando y que ya está casi listo, pero como las elecciones, como el gobierno no comienza mañana, se van ajustando en el transcurso de estos días, una de las cosas que vamos a hacer es utilizar ese presupuesto como un verdadero instrumento de desarrollo económico y darle prioridad a las partidas de educación y salud, que allí es donde necesita el pueblo hondureño. No es posible que se aumente el presupuesto del año anterior en más de 24.000 millones de lempiras y no se le haya dado respuesta en la parte de salud al pueblo hondureño. Se compraron unos disque hospitales donde se perdieron y se robaron más de 1.000 millones de lempiras y hasta el son de hoy no está instalado ni un tan solo hospital. No se le ha dado una oportunidad a la gente de salud y el pueblo hondureño se nos está muriendo por esta pandemia, por este COVID. Los hospitales están colapsados, pero esto no es producto del COVID. Este es un problema estructural, mi estimado, que hay que atacar y que se ha venido deteriorando en los últimos años precisamente por los altos índices de corrupción, los cuales vamos a eliminar y vamos a atacar con todo. El combate a la corrupción es una de las primeras cosas que vamos a hacer, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Eso es inmensamente clave. Y otro de los puntos importantes es el fortalecimiento institucional y la separación de los poderes del Estado. En eso vamos a enmarcar el gobierno del Partido Liberal a partir del año 2022, cuando Darío Vanegas sea el próximo presidente de Honduras, mi estimado. Ok, nos acompaña también Amílcar Bulnes, hoy integrante de la Comisión de Campaña del Movimiento Llanista, particularmente ligado con el tema económico. Amílcar Bulnes fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también se ha postulado en algún momento como candidato a diputado por Francisco Morazán en las filas del Partido Liberal de Honduras. ¿Cuál es la situación de país que proyecta una personalidad como usted, que ha sido presidente de los empresarios en Honduras y hoy también como miembro del equipo de campaña de Yanni Rosenthal en el área económica? Buenos días, don Amílcar Bulnes. Muy buenos días, Eric. Un saludo al hermano distanciado políticamente, Hugo Noé, que sus grandes logros como funcionario público lo ha hecho abanderado del Partido Liberal, tanto en tiempos del doctor Carlos Roberto Reina como en tiempos de Mercelaya, y ha dejado una huella extraordinaria como funcionario público. Al diputado Walter Romero, igual, un abrazo, muy contento de estar con todos ustedes, agradeciendo la invitación de tan prestigiado canal. El candidato a la presidencia, Yanni Rosenthal, ha emitido un documento de alivio sobre la crisis económica basado en lo que se debe hacer inmediatamente. No es un plan de su gobierno, eso lo presentará posteriormente, pero hay cosas hay acciones, hay temas que se deben de ejecutar de inmediato para poder aliviar. Ningún partido político, ningún candidato puede esperar hasta llegar al poder para que lo que debe hacer un gobierno lo tenga que hacer hoy. En este momento hay miles de ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos debatiéndose entre la pobreza, todavía en las calles, durmiendo a la intemperie. La salud pública es un desastre completo, lo vemos en las estadísticas. Las decisiones han sido torpes y creo que la gran deuda que tiene el gobierno en este momento debe de dar un abono a esa gran deuda con decisiones inteligentes en este último año que tiene por
por terminar ya su mandato. Dentro de eso está definitivamente levantar la economía del país con el con el principio fundamental de generación de empleo, y de esa forma combatir la pobreza y llevar un poco de dinero a los bolsillos. Y para eso se requiere una toma de decisiones profunda, que va desde los planes de alivio de las deudas que ya se tienen, y evitar de esta manera que los empresarios, que los emprendedores, que la gente que tiene una actividad económica mueran de inanición, sino que tengan espacio para cancelar sus compromisos, pero también capitalizarse con nuevos créditos, con tasas de interés bajas, colocando fondos del Estado de Honduras a través de las instituciones de crédito, tanto privadas como también instituciones públicas de crédito, a través de Banprovi y de otros mecanismos que deben de estar ahí, pero que sea un alivio real y efectivo. Eso trae, como bien lo apunta él, una reforma inmediata en la Comisión de Banca y Seguro, para que no hayan esos techos lamentables en el cual va un ciudadano a un banco y está en la central de riesgo, o tiene problemas, o tiene topadas sus líneas de crédito, y es donde para proteger el ahorro de los ahorrantes, de los ciudadanos que están en la banca, que tienen que cuidar ese dinero, el Estado tiene que ser el aval y garantizar no solamente el crédito que requieren para la reactivación económica, sino para no poner en precario las instituciones financieras. Ese aval del Estado tiene que ser real, efectivo. Obviamente que los requisitos del rigor de devolver el dinero a través de un préstamo tienen que estar establecidos. Y en eso la banca privada es experta, pero la liquidez que tiene en este momento la banca es tan alta que ellos prefieren colocar sus propios recursos, uno por el riesgo y otro porque para un banco tener tanto dinero es tan costoso como no tenerlo. Entonces es cuando viene el anuncio del Estado de que él es el aval, es el garante de esos créditos, para que pueda acceder a créditos del 5 al 7%, que ya están anunciados en alguna parte por el gobierno, sin embargo nunca se miran. Viene también distribuir fondos, dirigir fondos para lo que son labores de limpieza en las zonas afectadas por los huracanes, donde con esa actividad se pretende dar empleo de inmediato a una gran cantidad de hondureños y habilitar las zonas que se han perdido. Hay una serie de funciones y de decisiones que debe tomar el gobierno el día de hoy, y sobre una de ellas también el achicamiento del tamaño del Estado. El Estado no solamente tiene un gasto extraordinario bueno, gastos de viaje ahorita no hay, pero no es porque sea una decisión del Estado, sino porque no hay vuelos, no hay eventos, entonces no pueden andar funcionarios públicos de arriba para abajo. Pero sí, el gasto que nosotros tenemos en seguridad de funcionarios públicos y de ex jefes de las Fuerzas Armadas, de exministros de seguridad, de defensa, en fin, una cantidad asciende a varios miles de personas que están dedicadas, en vez de estar cuidando a la ciudadanía, están cuidando funcionarios públicos. Hay que reducir y hay que redireccionar ese presupuesto. El abogado Gianni Rosenthal va a presentar posteriormente cómo haría él una reestructuración total del Estado y del gobierno y de los presupuestos una vez que sea favorecido por el voto popular. Ok, para generar algún contraste y un debate, vamos a tomar como punto de partida estas premisas expuestas por don Amílcar Bulnes, miembro de la Comisión de Campaña del Movimiento Llanista, sobre este plan de alivio propuesto por el Movimiento Llanista, particularmente por su precandidato a la presidencia, el abogado Gianni Rosenthal. Me parece muy oportuno. No podemos esperar a que asuma el próximo gobierno, hay que proponer ya. Doctor Hugo Noé Pino, sus valoraciones, ¿qué le parece esa propuesta sobre este plan de alivio que realiza, que promueve el movimiento llanista del Partido Liberal, tomando en cuenta su expertise como expresidente del Banco Central de Honduras y exministro de Finanzas, y hoy postulándose a una diputación por el Partido Libre? Doctor Hugo Noé Pino, adelante. Eric, en primer lugar quisiera hacer referencia a uno de los anuncios del gobierno que se presentó
en su programa en la primera hora, en donde dice volver al camino que llevábamos. Yo quiero brevemente darle un retrato de cuál era la situación antes de la pandemia y de las dos tormentas tropicales. Como usted bien lo señaló, Eric, al 31 de diciembre del 2019 teníamos cerca de 12.000 millones de dólares en concepto de deuda pública. Actualmente tenemos alrededor de 14.000 millones de dólares. Dentro del presupuesto público se han estado utilizando cerca del 25% del presupuesto del gobierno central en el pago de la deuda pública. El desempleo, si usted toma en cuenta el subempleo, estaba en el 65%. La MASI fue expulsada de Honduras a comienzos del año pasado y casi todos los juicios en donde se señalaron que con el apoyo de la MASI se emprendieron han sido prácticamente dejados a un lado por parte de las autoridades judiciales. Entonces, ¿a qué camino estamos queriendo regresar? Desde el Partido Libre, obviamente, estamos presentando que lo que requiere el país es un giro de 180 grados de la política económica en Honduras. Y eso implica terminar ese divorcio entre lo que es la estabilidad macroeconómica y lo que es la actividad productiva. Porque acá, cuando usted escucha a los funcionarios públicos, lo único que hablan es de que redujeron el déficit, que el nivel de inflación, que el nivel del déficit de la balanza de pagos, pero nunca le hablan de las personas, de cómo está el nivel de empleo en el país, cuántas fuentes de empleo realmente se han creado. Y allí es donde hay que cambiar la mentalidad. La política económica en los últimos 11 años ha favorecido a las élites económicas. Tenemos un modelo económico orientado a la exportación, pero no a una orientación que cree vínculos con el resto de la economía nacional. Son en algunos momentos tipos de enclave que no contribuyen a la estrategia de desarrollo que el país necesita. Y eso lo tenemos que construir. Se hablaba en estos momentos sobre los recursos del presupuesto público. Tenemos cerca de 40.000 millones de lempiras en documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas en exoneraciones fiscales, de los cuales probablemente buena parte de ellos no se justifica. Supuestamente en algunos momentos han sido otorgados para generar empleo, pero cuando se analiza y se estudia cuáles son estas condiciones, usted mira que no hay resultados. Se gasta enorme cantidad de recursos en gasto militar, como que si Honduras se estuviese preparando para una guerra. Eso realmente no puede darse. Así que los aspectos específicos, Eric, de apoyo a la actividad productiva propiamente dicha, pasan en primer lugar por generar la confianza y la credibilidad en la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Cuando ustedes, nuevamente, volviendo a dónde estábamos en 2019, ha visto en los últimos años un desplome tremendo de la inversión extranjera. 1.100 millones en el 2017, 495 millones, casi el 50% bajó en el 2019. En el 2020 todavía no tenemos la cifra oficial, pero va a andar realmente alrededor de los 500 millones, casi estancada. Entonces, ¿por qué? Porque en este momento la institucionalidad pública se ha deteriorado tanto, ha caído tanto, que el inversionista nacional y extranjero no miran realmente atractivo invertir en Honduras. Toda esta concentración de poder, el Estado de Derecho por los suelos, todos estos elementos de corrupción, más las acusaciones de narcotráfico al jefe de Estado de Honduras, todo eso realmente no encuentra, digamos, cabida dentro de una percepción de un inversionista, bien sea nacional
y extranjero. Y este punto, Eric, es sumamente importante, porque ahí voy a entrar a la pregunta específicamente. Mire, cualquier planteamiento que se pueda hacer en la actualidad durante este año no se va a poder desarrollar, no va a poder encontrar eco. Tenemos que esperar hasta el próximo año, porque en primer lugar este es un gobierno sumamente sectario, que no escucha ningún tipo de asesoramiento. Y en segundo lugar, no tiene la confianza ni la credibilidad para poder impulsar políticas que conduzcan a Honduras hacia mejores derroteros. En este momento lo mejor que puede hacer Juan Orlando Hernández es separarse del poder público. Esas acusaciones que le han hecho en Nueva York, no de narcotraficantes que están resentidos porque los han combatido, lo cual la mayor parte de ellos se fueron a entregar, no fueron capturados en Honduras ni deportados, sino que eso le hace mucho daño al país. Yo no sé, y hay veces no entiendo, Eric, por qué otros sectores se mantienen callados ante la tragedia que existe en el país. Mire, esta pandemia, las 2 tormentas tropicales, esta situación es insostenible en el país. Ya lo señaló Walter y Amílcar en el sentido, ¿cuál es la opción que busque el hondureño? Salir del país, salir. El COEP acaba de publicar una encuesta a jóvenes y es impresionante, casi el 70% de ellos dicen que quieren irse de Honduras. Entonces estamos viviendo una tragedia que no se va a resolver con curitas en una herida, en una hemorragia grande, señalándole a este gobierno lo que tiene que hacer, porque no lo va a hacer, no lo va a hacer. Lo que debemos de pedir como ciudadanos, como sectores organizados de la sociedad, es que Juan Orlando se haga a un lado y deje que un gobierno de transición comience a ejecutar muchas de las políticas que han sido planteadas por diferentes sectores, en cuenta las que ahora plantea Gianni Rosenthal, para que se ejecutan y puedan tener viabilidad. Ok, voy ahora con Amílcar Bulnes, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y hoy miembro de la comisión de campaña del movimiento de Gianni en el tema económico. Cualquier planteamiento es en vano, dice el doctor Hugo Noé Pino, partiendo de la forma de hacer gobierno de quienes hoy lideran la gestión pública en el país. Y también dice el doctor Hugo Noé Pino, ¿por qué callan algunos sectores? Y yo le consulto a don Amílcar Bulnes, partiendo que fue presidente del COEP. ¿Qué pasa con el COEP hoy? ¿Cómo valora los planteamientos del doctor Hugo Noé Pino? Adelante, don Amílcar Bulnes. Bueno, yo quiero decirle que lo que dijo Hugo Noé es totalmente correcto. Es cierto lo que él menciona. Creo que debería de darse paso a un verdadero amor hacia Honduras que renazca de las personas que están gobernando el país y dar un paso de costado. Pero estoy seguro que tampoco lo van a hacer. ¿Verdad? No tienen ninguna intención en hacerlo. Y creo que el hecho de señalarle al gobierno lo que debe de hacer es algo que nosotros debemos de hacerlo hasta el cansancio. Hay que gritarles, hay que decírselo. Es nuestro derecho como ciudadanos. Y una de las razones porque varios sectores, o casi todos los sectores, lo que salen son voces como las de Hugo y otros ciudadanos que denuncian, pero oficialmente ninguno de los partidos políticos se ha pronunciado así hasta el cansancio. Ninguno. Incluso han habido algunos intentos de algunos diputados en el Congreso, pero tampoco han tenido el vigor, tal vez sí la valentía, pero no el vigor y la constancia, la persistencia para lograr los propósitos en procura del país. No se trata de ir en contra de nadie, ni de ninguna institución política que esté en el poder. No, se trata de Honduras. Y creo que alguna razón hemos perdido el norte como país. Si usted hace una encuesta, tal vez el régimen actual, no digo el Partido Nacional, porque como en todos hay gente buena y gente que no es tan buena, pero aquí el 80 o el 90% de la población de Honduras está en contra del régimen. Sin embargo, eso no se puede canalizar para acciones contundentes
Y lo que estamos apostando todos es que el sistema democrático se pueda fortalecer y que a través del voto tengan su castigo bien merecido. Y eso es lo que estamos haciendo. Mientras tanto, hay hondureños que están sufriendo, y es donde apunta la iniciativa del movimiento llanista con el abogado Yanni Rosenthal, de que en este momento hay que exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer ya ahora. Las campañas y el nuevo gobierno que esté por asumir, sin duda va a tener que ser de integración nacional. No va a llegar ningún sabio solo por sí mismo a poder controlar las cosas de ninguna manera. Yo creo que los trabajos se van a tener que repartir con los mejores hondureños, con los más expertos. Y en ese momento ya Honduras va a tener que dar un paso hacia adelante gigante, agigantado, para buscar recuperar el tiempo perdido y poder poner a nuestro país donde en realidad se lo merece. Mientras tanto, el gobierno tiene que hacer las cosas de la mejor manera. Tiene que darle un pequeño abono al país de la gran deuda que tienen con los hondureños. Y de eso se trata este plan de alivio, de exigir, y que toda la sociedad podamos exigir algunos temas. Por ejemplo, no puede ser de que hayan funcionarios públicos que ganan aquellas exorbitantes cantidades de dinero. Yo no hablaría de reducir el presupuesto, sino achicar el gasto. El presupuesto no se puede reducir, y menos en una situación tan crítica. Pero yo les aseguro que agarramos 50 funcionarios públicos, les bajamos el sueldo a la mitad, y no solamente tendríamos vacunas para toda la población, sino que de reserva. Pero eso no se hace. No vemos ningún asomo del gobierno para que el día de hoy, en este momento, lo haga. Y tampoco hay una voz de toda la población que grite: señor, deje de gastar tanto dinero, utilicemos donde lo tenemos que utilizar. Entonces, en este plan, ahí está establecido cómo generar empleo. Ustedes saben que hay por lo menos 4 instituciones que manejan el tema de reforestación. Hay 4 instituciones. ¿Por qué no privilegiamos ese presupuesto en las municipalidades y ponemos los controles adecuados y la dirección adecuada para que en el municipio se trate, por lo menos en el tema de reforestación, de hacerlo? O sea, y ahí estamos haciendo, se ocupa solamente la voluntad política, no se ocupa el dinero ya está ahí. Pero hay que redireccionarlo en eso. Y creo que hay espacio para lo que se va a hacer al momento que se gane. El precandidato Yanni Rosenthal está preparado y tiene capacidades ya demostradas para poder ser un gran gerente de país con la presidencia de la República. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto tenemos que orillar al gobierno a que haga el mejor trabajo, ya que no se va a hacer de lado, pues por lo menos que en este periodo de tiempo que le queda, podamos hacer todas estas actividades en procura de la gente que está más desposeída. Hay datos que dicen que la pobreza general aumentó un 80%. ¿Cómo podemos vivir en un país con esos niveles de pobreza? Es imposible. Y no vamos a esperar que venga un nuevo gobierno que definitivamente va a tener que ser de integración nacional, debe ser de integración nacional, para que subsane la situación, si tenemos que comenzar desde hoy. No fuimos ni siquiera capaces. Mire qué envidia da de que Panamá está comenzando a vacunar, que el otro país mañana comienza y nosotros ni siquiera tenemos la vacuna. No puede ser, definitivamente. Y continuamos, pues. Todavía salen diciendo de que ya negociaron lo que no negociaron, sino que lo que ya está escrito en un manual de procedimientos de la OMS y de todas las instituciones dice: a este país le vamos a dar la vacuna a tal fecha. Y salen diciendo que ya negociaron, que nos van a llegar. No puede ser. Yo creo que todos nos tenemos que unir para que en lo que queda, de lo que resta del régimen, se puedan hacer los cambios necesarios para paliar la situación y esperar de que el nuevo gobierno que asuma, que esperamos que sea con el abogado Yanni Rosenthal, se arme un gobierno de integración nacional donde haya cabida para los mejores ciudadanos del mundo.
Muchas gracias, Amílcar. Ok, perfecto. Voy a hacer una tercera pausa comercial. Cuando regresemos, sigo conversando con Walter Romero del Movimiento La Esperanza de Honduras, que lidera Darío Vanegas, Amílcar Alburnes del Movimiento Llanista y también Hugo Noé Pino del Partido Libertad y Refundación. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Usted está viendo Foro Canal 10. La semana pasada salió publicado el estudio opinión número 107 de la encuestadora Sid Gallo. El desempleo es el principal problema que aqueja en las familias. Yo le consulto al diputado Walter Romero como miembro de la campaña del movimiento que lidera Darío Vanegas. ¿Qué proponen ustedes para la generación de empleo? Más de 800,000 empleos se perdieron por ETA y IOTA y por la pandemia del COVID-19 según estimaciones del FOSDE. ¿Qué proponen los liberales? ¿Qué propone particularmente Darío Vanegas? De manera concreta, diputado Walter Romero, adelante. Efectivamente, mi estimado, en el Movimiento La Esperanza de Honduras ya hay un plan que se va a establecer y sabemos que una de las formas para poder atraer empleo, para poder generar empleo en nuestro país, que se perdieron durante la pandemia alrededor de un poco más de 1 millón de empleos, tanto directos como indirectos, y una de las cosas es precisamente, pues, porque tenemos una alta carga tributaria. Entonces vamos a hacer una profunda reforma tributaria en materia impositiva en nuestro país, por varias razones. Número uno, porque representa más del 70%. Los impuestos le roban, le meten la mano en el bolsillo al pueblo hondureño por más del 70%. Eso estamos hablando que uno de los impuestos más impactantes para el bolsillo de los hondureños son los impuestos en la canasta básica, el impuesto a los combustibles, que es un impuesto que tiene un efecto multiplicador y que representa más del 42%. Eso es una horroridad para estar manteniendo un aparato estatal enorme. No puede ser. Entonces, se debe reducir el impuesto a los combustibles. Eso es algo que lo vamos a hacer sí o sí. Otra de las cosas que vamos a reducir y que ya Darío Vanegas lo propuso en el Congreso Nacional el año 2020. Y, lógicamente, que los cachurecos lo tienen engavetado porque no les conviene, porque ellos quieren mantener el clientelismo político y quieren seguir manteniendo ese gran aparato estatal para su conveniencia, porque hay una partida ahí, por ejemplo, en el presupuesto de más de 11,000 millones de lempiras, que es la partida de servicios financieros, que sirve para las campañas políticas, que sirve para el clientelismo político y para supuestamente el apoyo social, pero a todas luces sabemos que es para campañas políticas. Algo que propuso Darío Vanegas del Movimiento La Esperanza de Honduras, que ya lo propuso y que lo ha luchado y con enérgicamente lo ha alzado la voz en ese Congreso Nacional, y es la reducción del impuesto sobre ventas, que es un impuesto regresivo totalmente y que golpea al pueblo hondureño. Pasar el impuesto sobre ventas del 15% que está actualmente al 12% en todos los productos y servicios. Eso se debe hacer y lo vamos a hacer inmediatamente que seamos gobierno a partir del 27 de enero del año 2022. Esto sin contar que en el gobierno lo que más necesitamos es gente decente, gente de manos limpias, gente con un corazón, con amor al país. Eso es lo que necesitamos, porque el gobierno no es un negocio, el gobierno lo que debe ser es un facilitador para ayudar a todo el pueblo hondureño. Entonces, se debe de reducir el impuesto sobre ventas a la clase media que ha sido duramente golpeada, está dentro del plan de Darío Vanegas y el Movimiento La Esperanza de Honduras. Se debe reducir el impuesto a la clase media. Si queremos, mi estimado Eric, generar empleo, es a través del ahorro, la inversión y el consumo. Pero ¿dónde va a tener ahorro la gente si antes está sobreviviendo? Porque la alta carga impositiva no le deja dinero. Entonces, vamos a ampliar en el gobierno de Darío Vanegas con el Partido Liberal a partir del 2022, y que ya ha sido propuesto también en el Congreso Nacional, pero como les repito, tenemos que cambiar ese Congreso y que la mayoría sea gente con amor al pueblo hondureño. Ya lo propuso Darío Vanegas, ampliar la base exenta del impuesto sobre la renta a toda la clase media que ha sido duramente golpeada. Entonces, ampliarla por lo menos a 250,000 lempiras anuales y que año con año, de acuerdo al índice inflacionario, esa base exenta vaya cambiando. Se debe reducir también la tarifa que ya está en el plan
económico se va a reducir la tarifa del impuesto sobre la renta, que actualmente empieza en un 15%, me parece horrorosa, debe empezar en un 10%, en un 15% hacia adelante a un 20% máximo. ¿Por qué? Porque si le generamos ingresos en los bolsillos a la clase media, a los emprendedores, van a tener para ahorrar. Si tienen para ahorrar, van a tener para invertir, y si tienen para invertir, van a generar empleo, y los empleos van a generar consumo, el consumo va a generar impuestos, y así se va a sostener el aparato estatal. Por otro lado, a las micro, pequeñas y medianas empresas se le debe tener una tasa preferencial a los que están actualmente pagando impuestos. Ya su servidor propuso en el Congreso Nacional en el año 2018, 2017, 2018, y que ya es una ley, el decreto 145-2018, la exoneración de 5 años de impuestos sobre la renta, retención del 1%, del 12.5% de impuestos municipales a todos los emprendedores del país. Darío Vanegas, en el movimiento La Esperanza de Honduras, vamos a sostener a partir de nuestro gobierno, del gobierno del Partido Liberal del año 2022, esta exoneración a todos los emprendedores, y se va a ampliar porque es justo. No solamente 5 años, se debe ampliar por lo menos a 10 años, y lo vamos a hacer, ya está en el plan económico, porque los emprendedores necesitan sostenibilidad, y no solo debe ser 5 años. Si queremos ese mercado informal, insertarlo en el mercado formal, no va a ser con 5 años de exoneración de impuestos. Tenemos que darle por lo menos 10 años de exoneración de impuestos. ¿Para qué? Para que sean sostenibles. En los primeros años que van perdiendo, al partir del año sexto van a empezar obteniendo utilidades. No es justo que empiecen a pagar impuestos, todavía que sigan generando empleo. Esa es una de las grandes estrategias que va a seguir el movimiento La Esperanza de Honduras, y que ya está en el plan. Otra de las cosas que vamos a hacer es homologar los impuestos a nivel de Centroamérica. Vuelvo y repito, una de las cosas para generar empleo solamente es con inversión. El gobierno debe ser un facilitador, el gobierno no debe ser el gran empleador. El gran empleador debe ser la empresa privada, y vamos a homologar los impuestos a nivel de Centroamérica. No es posible. ¿Cómo va a venir un inversionista aquí, mi estimado Eric, mis estimados compañeros? Si en Guatemala se paga, por ejemplo, impuestos sobre la renta el 25% y dividendos el 5%, en Honduras se paga impuestos sobre la renta 25%, aportación solidaria 5%, ya lleva 30%, 10% de impuestos a los dividendos lleva 40%, más los impuestos conexos, impuestos por revaluación de activos 6%, impuestos a ganancias de capital 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Si le seguimos sumando la cantidad de impuestos, sumamos más del 70%. A todas luces, ningún inversionista grande va a querer venir a poner dinero en nuestro país. Entonces debemos homologar con los países de Centroamérica para que tengamos una misma carga impositiva, y por otro lado se deben de establecer reglas claras a través de la institucionalidad, seguridad jurídica. Uno de los principios liberales, y que el movimiento La Esperanza de Honduras y que Darío Vanegas lo tiene, como dicen, en la sangre, es que el liberalismo es el respeto irrestricto a la propiedad privada. Eso es el liberalismo, y lo vamos a hacer. Se deben de establecer reglas claras a todos los empresarios. No puede ser de que reciente se modificó se modificó el Código Tributario, y así mes a mes, año con año, se están cambiando las leyes en nuestro país. Entonces, ok, tiempo, diputado Walter Romero, tengo que hacer una última pausa comercial. Pero antes de hacer esta última pausa comercial, le voy a conceder 2 minutos al doctor Hugo Noé Pino. Para generar empleo, una de las claves, dice el movimiento de Darío Vanegas, es reformar esa carga tributaria que hoy pesa sobre las espaldas de los empresarios y también de los consumidores en el país. Doctor Hugo Noé Pino, en 2 minutos. Eso se podría hacer en condiciones que la situación fiscal fuera de bonanza para un país, pero el Partido Nacional va a dejar un campo minado desde el punto de vista fiscal. En primer lugar, vamos a tener una deuda que absorbe entre 25 y 30% del presupuesto del gobierno central. La ENE es un desastre financiero que va a seguir cargando el gobierno en los próximos años. La Hondutel está teniendo pérdidas. Los institutos de previsión
los han utilizado una gran cantidad de recursos en proyectos de asociaciones público-privadas que se están convirtiendo ya en contingencias fiscales para el gobierno. Yo creo que hay que tomar en cuenta todos estos elementos al hablar de reducción de impuestos. Yo les recordaría de que en el país la carga tributaria es alrededor del 18%, en Brasil es 35%. Yo considero de que el tamaño del Estado de Honduras no es realmente grande, es ineficiente en cuanto a las políticas públicas, pero no es muy grande. Así que a mí me suenan más como promesas de campaña que como realidades. En realidad, el misma Secretaría de Finanzas, en la presentación que hizo el presupuesto al Congreso Nacional, establece que en 2022 tiene que haber un ajuste fiscal, porque venimos de un déficit fiscal de 6% en el 2020 y otro de 5% en el gobierno central. Entonces, habría que ver, una vez sentado con los números reales, qué condiciones hay realmente para eso. Es cierto, hay otras medidas que se pueden contraponer, pero hay que ver si esas medidas se pueden viabilizar. Reducción de exoneraciones, reducción de gasto militar, eficiencia en el gasto. Pero yo en lo personal no abogo por reducción de impuestos. Yo no miro que haya espacios realmente, al contrario. En un próximo periodo en donde debe de haber recursos, como se señalan, para la pequeña y mediana empresa, tasas de interés preferenciales, obras de infraestructura, más y mejor educación, más y mejor salud, eso requiere recursos. Y finalizo con esto. Permítame, doctor Hugo Noé Pino. Permítame, doctor Hugo Noé Pino, tengo que hacer una última pausa comercial. Cuando regresemos, unas últimas valoraciones de su parte, de Amílcar Bulnes y también de Walter Romero. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Sí, sabemos quién eres. Sabemos que te levantas aún más temprano que el amanecer, que los retos los miras como un escalón para llegar más lejos, que eres protagonista de tu historia, partícipe de las decisiones. Sencillamente eres una mujer líder. Y Banco Atlántida te ofrece el programa de asistencias Mujer Líder 360, con beneficios y coberturas inmediatas diseñadas para tus necesidades. Suscríbete hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Recuerda que nuestra policía fue infiltrada por el crimen organizado. ¿Qué pasó? ¿Cómo logramos cambiarla? Regreso a clases 2021. ¿Dónde podemos encontrar todo en un mismo lugar? ¡En Honduras! ¿Con qué vamos a ahorrar tiempo y dinero? Con las útiles ofertas. ¿Cómo podemos comprar las mejores marcas? Con las útiles ofertas. ¿Sabes qué notan las útiles ofertas? Ahorro, calidad y variedad. Además, compra fácil y seguro en útilesdehonduras.com y recibe a domicilio. Útiles de Honduras. Los útiles más útiles de la época escolar. En el 2012, Honduras es el país más violento del mundo, principal puente de la droga del sur al norte. El crimen infiltra instituciones del Estado y sectores de la sociedad. La policía no es excepción. Con decisiones valientes, leyes especiales, políticas consistentes y la participación de diferentes sectores, se inicia en 2014 la depuración. Hoy tenemos una nueva policía, capacitada, equipada y diversificada, que da resultados y en equipo nos deja logros como dejar de ser el país más violento, con una baja en la tasa de homicidios de un 60%, la reducción drástica del paso de la droga. Honduras es ejemplo por sus resultados en seguridad y a diario se sigue construyendo la paz y tranquilidad del país. Dicho y hecho, ahora en Honduras se vive mejor.
mejores tardes con TenTV, un buen canal. La hora cada instante en TenTV, un buen canal. Usted está viendo Foro Canal 10. Estamos en la recta final y le voy a conceder un minuto a cada uno de mis panelistas para un mensaje final, tomando en cuenta la temática, las propuestas en materia económica para reactivar, valga el juego de palabras, la economía, la generación de empleo en el país. Un minuto para un mensaje final, don Amílcar Bulnes. Sí, yo creo que lo que plantea el precandidato Johnny Rosenthal es la medida que tiene que tomar hoy. Su plan lo va a establecer posteriormente, pero en este momento nosotros en materia de estimulación de la inversión, para que la inversión extranjera pueda llegar al país va a durar tiempo. Hay que recuperar la confianza, la seguridad jurídica, crear las condiciones de estabilidad para que venga, pero mientras tanto hay que privilegiar al productor nacional, a los empresarios nacionales, para que tengan las mismas condiciones de seguridad. Pero nosotros ya estamos acá. Tenemos que ver cómo hacemos que haya un gobierno o un Estado que privilegie al hondureño en la defensa de todos sus derechos. Y mientras tanto hay que privilegiar lo que se produce acá. Nosotros tenemos, y eso puede ser mediante decisiones que se tomen hoy en materia fiscal. El activo neto, que es un impuesto que está ahí dado, es un castigo al capital en momentos donde nadie vende, que nadie tiene utilidades, pero sí hay que pagar el activo neto. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Eliminar el pago del impuesto sobre la venta a las materias primas que ingresan al país. Eso no puede ser, y esa es una decisión que se puede tomar en este momento, ahora, y que solamente va a ser un pequeño abono a la gran deuda que tiene el gobierno con todos los hondureños. Ok, muchas gracias a don Amílcar Bulnes. 30 segundos para un mensaje final. Diputado Walter Romero, miembro del movimiento La Esperanza de Honduras. Muy bien, yo lo que puedo decir es que sí, en el movimiento La Esperanza de Honduras, en el plan que tenemos de rescate para nuestro país, efectivamente sí se puede reducir impuestos. Aquí lo que se necesita es voluntad política, que es lo que no han tenido los políticos tradicionales. ¿Cómo es posible que en un año de pandemia, mi estimado, donde la situación económica se vino a pique en un menos 10% y tengamos un presupuesto que viene a la alza cuando debería de ser a la baja? El presupuesto, y no se tocaron los hígados para aumentar el presupuesto y no darle las prioridades a las partidas de salud y educación, porque al final lo que se aumentó ahí un poquito es para la compra de las vacunas que ni siquiera han venido. Entonces sí se puede reducir los impuestos. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Pues de los 50.000 millones de lempiras que se roban en corrupción en este país. Si no se roba el dinero, va a ajustar. Ya no tengo tiempo para más, diputado Walter Romero, la reducción del gasto corriente, le voy a conceder 30 segundos. Le voy a conceder 30 segundos al doctor Hugo Noé Pino. Ya no tengo tiempo para más, diputado Walter Romero. Adelante, doctor Hugo Noé Pino, un mensaje final. Esos son los puntos que tenemos dentro del plan de gobierno, del plan económico para rescatar el país. Y como le digo, establecer el fortalecimiento a la institucionalidad. ¿Para qué? Para que el inversionista venga y gracias, diputado Walter Romero. A nivel de Centroamérica. Gracias, diputado Walter Romero. 30 segundos, mensaje final. Doctor Noé Pino. Eric, en función de propuestas que el Partido Libre desde el 18 de marzo de 2020 hizo toda una serie de planteamientos de medidas en donde se señalaba la utilización de parte de las reservas internacionales, transferencias en efectivo hacia el sector informal que estaba en ese momento paralizado, toda una serie de medidas que pueden ayudar a esta situación. Libre tiene un planteamiento económico muy coherente, muy consistente y que vamos a implementar una vez que ganemos las elecciones en noviembre próximo. Muchas gracias a cada uno de mis panelistas por habernos acompañado hoy miércoles 10 de febrero. La cita es mañana jueves siempre en punto de las 7 de la mañana. Gracias por su fina atención.